Uy, mañanas. Y como habíamos anunciado ya al principio del programa, hace un ratito nada más y bien tempranito, tenemos en contacto ya a Lucía Gándara, que es la presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, para poder hablar sobre la denuncia de las trabajadoras domésticas en José Ignacio, noticia de la que hablamos ayer. Por eso mismo nos comunicamos con ella y ya mismo lo vamos a saludar. Muy buen día, Lucía. Muchas gracias por atendernos nuevamente. Buenos días para todas y para todos. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo está? ¿Estás en Montevideo ahora? Sí. ¿Cómo sí, está el clima por allá? ¿Salió el sol como acá? No salió el sol. Por lo menos no se ve, pero seguramente va a salir. Sí, seguramente va a salir. Lucía, bien, ayer comentábamos en las noticias aquí en Ulmañanas sobre esta situación que ocurrió, el caso en José Ignacio, de las trabajadoras que fue a denunciar a su empleadora. Y bien, quería saber cuál es la situación actual de estas trabajadoras. Supimos que, gracias a vos, se comunicaron con el sindicato, ¿no? Con la representación allí en Maldonado en el día de ayer. ¿Y cuál es la situación actual de estas trabajadoras? Bueno, ellas en realidad se comunicaron ayer con la compañera referente de Maldonado y lo que nosotros le dijimos es que hay derechos que no se puede negar la empleadora, y una de las cosas es que no se puede retener el salario en ningún concepto. Y por ser extranjera o que vino ya con esta persona a trabajar acá en este momento se aplica el convenio 189, que significa que las compañeras deban ser pagados su locomoción al lugar de origen, ¿no? Ajá. Eso es importante saberlo, porque por más que se le esté solicitando a la empleadora que cumpla con todos los saberes, también tienen que saber que se le tiene que pagar el pasaje de vuelta. Y eso tiene que correr por la empleadora, ¿no? Obvio. Obviamente. Acá el convenio 189 de la OIT, en uno de sus artículos, lo habla de esa manera. Cuando las personas extranjeras van a trabajar a otro lugar, es obligación de los empleadores correr con los gastos de los pasajes. Ellas actualmente están legalmente representadas, ¿verdad? Sí, ellas tienen sus abogados, que no es el mismo que tiene la filial de Maldonado, y que al tener ya abogados, nosotros ahí ya no podemos intervenir. Sí, estuvo asesorando la compañera de Maldonado, y que para que vean que el sindicato está presente y que hubiera sido mucho mejor que de primero hubieran ido a hablar con el sindicato, ¿no? Claro, y eso te iba a preguntar, porque justamente acá en Punta del Diablo vivimos del turismo, en el departamento de Rocha también ocurre mucho esta situación, así como el Maldonado también, de que vienen familias ya con sus trabajadoras, sus trabajadores desde sus lugares de origen. ¿Y cómo puede actuar es la pregunta, el sindicato aquí cuando la trabajadora, el trabajador es extranjero igual? ¿Puede tener injerencia el sindicato ante una situación de denuncia como por ejemplo esta? Si hubiesen primero ido a hablar al sindicato, ¿ya desde ahí se puede accionar? Sí, porque el sindicato solicita a la Inspección Nacional de Trabajo que se haga la inspección en ese lugar. Y el accionar del sindicato es más directo todavía de un trabajador común, en el sentido de que cuando se pide una inspección, y en este caso hubiera sido urgente, accionan enseguida desde el ministerio. Sin embargo, cuando una trabajadora cualquiera o de cualquier rama solicita una inspección, lleva más tiempo, ¿no? Ajá, bien.
Ya no es la primera vez que pasa esto. Eso te iba a preguntar, vos que tenés la información, ¿qué tan común, lamentablemente, son estas situaciones en este rubro? Bueno, ayer hablaba con una compañera y me decía que en José Ignacio se sabe muy bien quiénes son las trabajadoras y hay un lugar sobre todo donde las trabajadoras se reúnen a descansar o a llevar a los niños a pasear y se sabe quiénes son las que están registradas en BPS porque son cosas que se hablan allí, ¿no? Uh-huh. Y hace 4 años nosotros hicimos una movida junto con el MIDES en ese momento y con el Ministerio de Trabajo. Hicimos la recorrida por la costa informando a todas las trabajadoras y salimos en la prensa. Uh-huh. Es un delito o una evasión el no tener registrada a la trabajadora. No solo porque se está faltando a uno de los derechos de cualquier trabajador, sino que también está evadiendo al BPS. Uh-huh. Y el BPS también tendría que estar interviniendo en esto porque sus arcas se ven disminuidas por todos los casos de compañeras que están fuera del registro. Uh-huh. Y una pregunta, con respecto a este tipo de denuncias, ¿llegan a algo al final? ¿Terminan en algo al final este tipo de denuncias? ¿O queda en un reintegro económico, lo que sea? ¿O se llega a algo? ¿Hay algún caso últimamente de alguna denuncia de una trabajadora que haya podido lograr desde lo legal o desde lo judicial alguna otra cosa también? ¿O no se le da corte, como a un montón de trabajadoras y de trabajadores que ocurre acá, que cuando llegan a denunciar no se le da mucho corte? Bueno, cuando por eso siempre decimos a las compañeras que si interviene el sindicato tiene más injerencia, más fuerza que cuando un trabajador o trabajadora va directamente a inspección de trabajo, porque sabemos que en el interior se da mucho de que primero se entera el empleador de que fue denunciado y después va a la inspección. Eso se sabe a voces abiertas, ¿no? Por eso nosotros siempre trabajábamos, por lo menos hasta el año pasado, pidiendo al ministerio la solicitud a través del sindicato de una inspección. Uh-huh. Para que la compañera no quedara expuesta. Y si tenemos muchos casos en que se llegó no solo a buen puerto, sino que también fue público. Bien. Acá en Montevideo se dio hace muchísimos años el tema de también compañeras bolivianas que fueron secuestradas en el sentido de que su documentación fue retirada, que no se les dejaba salir de la casa, que tenían un seguimiento a través de las cámaras, ya sea en imagen y también en audio, entonces sabían todo lo que hablaban y lo que hacían, ¿no? Que fue el caso de los dueños de FUR o la señora que es la dueña de Chip Parisien. Uh-huh. Se llegó a buen puerto a una buena suma. Ese tema lo tomó el caso o fue respaldada por Cotidiano Mujer. Uh-huh. Después otro de los casos que sí tuvo el sindicato fue una compañera peruana que fue llevada a Punta del Este a trabajar con sus empleadores de todo el tiempo y la mandaron a pasear al perrito y el perrito le enredó la cuerda en las piernas, se cayó y sus empleadores quisieron mandarla al aeropuerto en taxi para que se fuera a Perú.
el taximetrista fue el que le dijo que ella no podía ser trasladada a otro país sin hacer las denuncias pertinentes acá. Igual sus empleadores la pusieron en otro auto y la mandaron a Perú. Cuando llegó allá, la compañera estuvo 1 año en recuperación porque fue operada y todo. Cuando se recuperó, fue al consulado uruguayo en Perú y le dijeron que tenía que volver para Uruguay a hacer todas las denuncias. Entonces ahí sí se contactó la compañera con el sindicato y también tuvo una buena indemnización. En ese caso, como los empleadores la habían mandado a Perú, el pasaje también tuvo que ser, en ese momento, fue pagado por el empleador. Ajá. Y el de vuelta también, ¿no? Porque ella tuvo que venir aquí a hacer todos los trámites. Y también. Discúlpame, Lucía, y te hago una consulta desde lo personal. ¿Por qué crees vos que el trabajo doméstico todavía sigue siendo marginalizado, discriminado? ¿Por qué todavía el trabajo doméstico por algunas personas se sigue tomando de esta manera? ¿Por qué crees? Bueno, yo en lo personal pienso que muchos se creen que es por estatus. El trabajo doméstico no tiene estatus o no es digno. Sin embargo, para mí es todo lo contrario. Yo en lo personal también no fui toda la vida trabajadora doméstica. Sin embargo, te puedo decir que he conocido de humanidad más trabajando en la parte doméstica con mis propias compañeras que son más humildes en muchos casos, pero son más solidarias que nuestros empleadores. Como seres humanos, nosotros le podemos enseñar a muchos de nuestros empleadores la dignidad que tenemos, el estatus que tenemos. Porque yo siempre digo, no necesitamos tener un título para ser educadas. Muchas de nuestras empleadoras o empleadores son profesionales, sin embargo no están acostumbrados a decir un buen día, un buenas tardes o un gracias fulana, ¿no? Porque para muchos somos la señora que trabaja en casa, para otros somos la secretaria que le atiende el teléfono, la señora que cuando estuvo enferma de COVID le alcanzó muchas veces el plato de comida, porque hubieron compañeras que fueron retenidas con esto de la pandemia y que sus familiares no lo hicieron. Yo en lo personal, el trabajo doméstico no debería ser tan castigado como lo es y lo sigue siendo, como la época a veces de la esclavitud. Más allá que fue abolida la esclavitud, hay compañeras que para mí no deberían de estar trabajando todavía con cama. Ya eso para mí es algo que ya fue. Ya fue. No, se creen que porque están con cama tienen la obligación de estar las 24 horas. O no que el otro puede decidir sobre la vida de esa persona porque está dentro de tu casa con cama, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Entonces yo siempre les explico a las compañeras, son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio. Así fue implementado por la ley de las 8 horas hace 100 años, 100 y pico de años acá en el Uruguay. Y nosotras, a partir del 2006, cuando se decretó nuestra ley, se reglamentó, también tenemos un límite horario de trabajo, que son 44 horas semanales. Cuando tenemos nuestros descansos, así estemos adentro de una casa trabajando, podemos ser libres de ir a caminar o de ir a tomar sol a la playa o de sentarnos abajo de un árbol
y no tener por qué decir a dónde vamos. Ujú. Porque Bien. se supone que tenemos la llave también de la casa. Exacto. Bueno, un trabajo, la verdad que incesante para poder sacar de ese lugar a donde está el trabajo doméstico, poder correrlo y sin duda también se vienen rompiendo esas estructuras gracias al laburo que vienen haciendo desde el sindicato, sin duda, como tú contás. Y Lucía, para ya no quitarte más tiempo, una última pregunta. Habíamos hablado aquella vez que nos comunicamos que no tenemos representación en Rocha del sindicato. ¿Sigue siendo así la Exacto. situación? Y si Sigue siendo así. alguna trabajadora del departamento de Rocha, que por ejemplo esté escuchando ahora y se siente identificada con un montón de cosas que vos contaste, ¿dónde puede denunciar lo más cercano? ¿Tiene que ir a Maldonado? ¿Hay un teléfono? ¿Hay un mail? ¿Dónde podría acercarse? Si ellas llaman, o yo se los paso por privado Ujú. a ustedes, si la compañera, no se olviden que nosotros también trabajamos, y en este caso la compañera de Maldonado trabaja sábado y domingo, entonces si no contesta en el momento es porque está trabajando, pero al terminar su jornada, que son muy largas a veces, porque a esta compañera sí se le paga horas extras, Ujú. les va a atender enseguida a las compañeras. Bien, así que cualquier trabajadora que está escuchando ahora, que se haya sentido identificada, que quiera hacer una denuncia o a realizar alguna consulta, puede comunicarse al 092-310-520. Se comunican con nosotros acá a Radio Ulma y les pasamos el contacto entonces de la representante allí de Maldonado. Lucía, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos. Vamos a seguir de cerca a ver cómo finaliza este caso y esperemos que sea de los últimos. Esperemos que sea de Y los últimos. estaría bueno también que las compañeras supieran antes de trasladarse a hacer la temporada los derechos que les corresponden y que no salgan a la deriva, porque también han traído compañeras de otros departamentos y las dejan varadas en Maldonado. Ujú. Sí, es verdad. Bueno, por eso es importante también, ojalá se pueda recuperar esa representación acá en el departamento de Rocha. Lo que haya que hacer para que eso ocurra, por favor nos avisan, así también lo acompañamos porque es necesario y también sabemos que es un departamento donde hay situaciones muy irregulares en estos temas también. Exacto. Lucía, Cualquier cosa a las órdenes. muchísimas gracias. De nuevo, la radio está abierta cuando necesiten y vamos a estar desde cerca allí siguiendo qué es lo que pasa con las trabajadoras domésticas. Muchas gracias, Lucía. A las órdenes, nos vemos. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.